Así que bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a comenzar. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1, verso 17. Si no trae su Biblia, aquí arriba de todos modos ponen, usted quiere tomar nota, tome nota con confianza. La Biblia aquí nos la ponen arriba. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, en el 1517 en adelante, él dijo algo referente a la carta a los romanos. Él dijo que esta era la carta verdaderamente la más importante del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Juan Crisóstomo, un famoso expositor de la palabra del siglo IV, él organizaba que alguien le leyera la epístola a los romanos en voz alta 2 veces por semana. John Piper, un predicador reformado de los Estados Unidos, él decía que es la carta más grandiosa que jamás fue escrita. Él comenzó a exponer esta carta en 1998 en su congregación en Minneapolis y en el 2006 terminó de exponerla y predicarla. Se llevó más de 200 sermones con referencia a la carta a los romanos. Los puritanos decían que este libro, la carta a los romanos, es la clave para entender toda la Biblia. El que estudia y comprende Romanos puede comprender toda la Biblia. Martin Lloyd-Jones, un teólogo también reformado que predicaba el Evangelio en Inglaterra, él era pastor de la capilla de Westminster, donde predicó y donde fue pastor mucho tiempo Charles Spurgeon. Él predicó más de 350 sermones de este libro todos los viernes en su congregación. Yo podría seguir hablando de muchas personas de renombre que predican el Evangelio, que como la carta a los romanos, ellos mismos emiten y dicen, es la columna vertebral del cristianismo. Nosotros creemos lo mismo. El que estudia Romanos, más bien yo diría así, el que nunca ha leído Romanos o estudiado Romanos, no se debiera considerar cristiano, porque es la columna vertebral de lo que nosotros, es la esencia del cristianismo. ¿Qué creemos? ¿Qué predicamos? ¿Qué enseñamos? ¿Qué somos? Ustedes han de acordar que el hermano Eduardo y un servidor hemos estado ya hablando de la carta a los romanos. De hecho, hace 15 días un servidor no pudo estar, pero vamos a tratar de hacer una recopilación en 2 minutos. El apóstol Pablo en esta carta, él en el prólogo, lo que es del capítulo 1, verso 1 hasta el versículo 17, a esto se le conoce como la introducción a la carta a los romanos. Pablo en esta carta les da una doble explicación. Él les dice por qué escribe esta carta y acerca de lo que se escribe esta carta. Hace unas semanas ya un servidor les explicaba de por qué se escribió esta carta. El hermano Eduardo hace 15 días explicaba del propósito de esta carta. Y si no me equivoco, Eduardo hacía mención sobre el versículo 16, él hablaba sobre el versículo 16, si me quieres acompañar al versículo 16 o aquí lo leemos, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El hermano Eduardo nos enseñaba y nos decía, rescataba, si no me equivoco, Eduardo, 3 palabras, ¿sí? Una de ellas era poder, la otra salvación, y la tercera, si no me equivoco, fe. Pero hay una cuarta palabra que también es mencionada en este propósito de la carta, que está en el versículo 17. Y la cuarta palabra que nosotros podemos rescatar aquí es la palabra justicia, ¿sí? Eduardo rescató la palabra poder, salvación y fe. La cuarta palabra que nosotros debiéramos de resaltar en el versículo 17 es la palabra justicia. La palabra justicia es la palabra griega dikaiosune. Pablo nos habla que en el Evangelio, en el versículo 17, dice él, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mi meta en esta tarde, en unos pocos minutos, va a ser tratar de dejarles en claro
qué significa la justicia, aunque no pienso ahondar mucho porque de ella vamos a hablar posteriormente, pero vamos a hablar de la justicia de Dios, vamos a hablar qué significa que Él revela el Evangelio o la justicia de Dios en el Evangelio. Y la tercera cosa que vamos a mencionar es qué significa por fe y para fe. El apóstol Pablo, para sostener esta enseñanza doctrinal en cuanto a la justicia de Dios, el apóstol Pablo apela a un pasaje que está en el Antiguo Testamento, que es Habacuc 2:4, no lo busquen, al ratito lo vamos a mencionar. Pablo hace mención a este pasaje que dice, mas el justo por la fe vivirá. Es un pasaje del Antiguo Testamento que también lo menciona en Gálatas 3:11 y el escritor de Hebreos también lo menciona en capítulo 10, verso 38. Es la esencia de lo que Pablo está hablando y nosotros ya vimos que es el Evangelio semanas anteriores. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero en ese Evangelio se manifiesta la justicia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué para nosotros el Evangelio es tan poderoso, es tan esencial, es tan significativo? Si nosotros mismos estamos viendo en la palabra de Dios, que aparte menciona que la justicia, dicen ustedes, ¿qué tiene que ver entonces la justicia de Dios en el Evangelio? ¿Por qué el Evangelio es tan poderoso? Ya lo hemos dicho que es poder de Dios para salvación, pero ¿por qué es tan poderoso? Tan poderoso es que cuando nosotros entendemos que el hombre, desde sus inicios, el primer hombre, Adán y Eva, el hombre desde entonces a la actualidad, o en la actualidad, tiene un grave problema, y su grave problema del hombre se llama pecado. El hombre ha estado batallando, ha estado lidiando, ha estado sufriendo con el pecado. Si nosotros pudiéramos decirlo así, el grave problema del hombre es el pecado, porque el hombre está habituado a hacer el mal. Y no solo eso, ama hacer el mal. El hombre le regodea gozarse en el pecado, le deleita el pecado, lo ama. Y entonces si estamos diciendo que es un grave problema por eso, porque el hombre ama el pecar. ¿Cómo entonces nosotros decimos que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación si nosotros estamos diciendo que el hombre es pecador y que necesita una solución? La solución del pecado o la manera para solucionar el pecado es a través de la justicia de Dios. Lo diría de la siguiente manera. ¿Cómo un Dios justo y santo puede seguir siendo justo y perdonar al hombre en sus pecados? La pregunta de las personas siempre ha sido, si Dios es santo y justo, ¿cómo es que Él perdona al hombre sin dejar de ser justo? Porque para nosotros el término justicia es darle a cada quien su merecido. ¿Sí? Para otros justicia es equidad. ¿Sí? La ley decía ojo por ojo, diente por diente. A este lo habían matado, el Señor decía maten a ese porque lo mató. A aquel le sacaron el ojo, decía el Señor, sáquenle el ojo a este también para que estén a la par. Eso es justicia a los ojos de muchos de nosotros. De hecho, la justicia que nosotros pretendemos enseñar o hablar es más una virtud ética que legal o judicial o como la ven los judíos. Jesús en una ocasión, en Mateo capítulo 5:20, dice Jesús que nuestra justicia debiera de ser mayor que la de los fariseos. Vamos a leer este versículo, miren, fíjense bien. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, oigan, vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿en dónde? En el reino de los cielos. Jesús está afirmando que la justicia de los fariseos no es suficiente para entrar al cielo. ¿Cuál es entonces la justicia de los fariseos que ellos predicaban y enseñaban a las personas? La justicia que ellos tenían era una justicia de apariencia externa. Los judíos, o en este caso los fariseos, enseñaban y le decían a las personas que no importaba tanto el cómo se encontraba el corazón, sino mientras nosotros cambiáramos la apariencia, ahí iba a estar bien todo. ¿Cuántas iglesias, cuántas religiones, cuántas denominaciones que nosotros hemos oído y sabido? Todo tiene que ver con la apariencia, que se mire bonito. Por ejemplo, ustedes no me conocen a mí, la gran parte o la mayoría de ustedes, ni yo los conozco a ustedes. ¿Cómo nosotros podríamos juzgar y saber quién de ustedes es bueno y quién de ustedes no es bueno? Yo juzgaría, o todos haríamos un juicio en base a lo que vemos. Nosotros vemos a alguien de ustedes que anda con un saco, con una corbata, con un portafolios. ¿Qué decimos de esa persona?
Es un ejecutivo, es una persona, es ejecutivo, punto. Pero si vemos a una persona con unas botas industriales, con una cuchara, con una, ¿cómo se llama? Una plomada, y ustedes lo ven ya no se usan los cucuruchos, ¿verdad? En los albañiles. Pero ustedes dirían, este es un albañil, ¿verdad? Este es un albañil. Si ustedes miran a una persona con un rodillo, con un bote de pintura, ¿qué dirían que es un qué? Pintor. Un pintor. Nosotros juzgamos en base a las apariencias. Lo hemos dicho. No porque vayamos a McDonald's, nosotros somos una hamburguesa, ¿verdad que sí? No porque nosotros vayamos a la iglesia, nosotros somos cristianos. Eso hace pensar que entonces no es suficiente con las apariencias. Jesús está apelando a la justicia de los judíos y les está diciendo a los judíos, o en este caso a sus discípulos, su justicia, vuestra justicia debe de ser mayor que la de ellos. No es suficiente la apariencia, no es suficiente nosotros de alguna manera ir a un centro de rehabilitación y ahí estar. No es suficiente, dice Jesús, aunque es importante ser moralmente bueno a los ojos de nosotros, porque a los ojos de Dios seguimos siendo pecadores. Dice el Señor, no es suficiente, no basta, necesitan ustedes algo más. Entonces, ¿cómo es que nuestro Dios, siendo santo y justo, perdona al pecador, o puede o debe perdonar al pecador sin dejar de ser justo? Y es la pregunta que el apóstol Pablo hace en toda la carta a los romanos. Y entonces Pablo lo dice así: la justicia de Dios se revela, en Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Entonces, el Evangelio es tan significativo, tan valioso y tan importante y tan poderoso para nosotros, que en él la justicia de Dios es manifiesta. Lo podríamos decir así. Cuando la justicia de Dios estamos definiendo, ya lo dije que la justicia a los ojos de los hombres piensan que es estar moralmente bien y de solo apariencias. Ahora, la justicia de Dios fue revelada. Cuando nosotros decimos fue revelada, es que estaba escondida a nuestros ojos, no estaba a nuestro alcance. La justicia de Dios no estaba cerca de nosotros. De hecho, los judíos buscaron esa justicia. La gente pensaba que era por sus propias fuerzas. Lo ubico, si no me equivoco, viene un pasaje en Romanos mismo, capítulo 9, verso 30. Al 32. Vamos a ponerle pies a esto que estamos hablando. 9:30 al 32 dice así: ¿qué pues diremos? Habla Pablo, que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos, que no iban tras ¿qué? La justicia, han alcanzado la justicia, es decir que la justicia que es por fe. Mas Israel, en este caso los judíos, que iban tras una ley de justicia, ¿qué pasó? No la alcanzaron. ¿Por qué? Pregunta Pablo. Porque iban tras ella no por fe, sino como pues tropezaron en la piedra ¿de qué? Entonces, la gente, en este caso los judíos, pensaban, ellos se distinguían diciendo, porque somos judíos, somos linaje de Abraham, por ende nosotros merecemos entrar al cielo. Otros decían, por nosotros ser hijos del sacerdote Sadoc, pertenecer al linaje de sacerdotes, nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Entonces, muchos de ellos creían que a través de las obras se podía ser salvo. La gente pensaba, todavía en la actualidad, gente piensa que nosotros podemos buscar a Dios, acercarnos a Dios a través de las obras que yo hago. De hecho, no estamos acostumbrados a recibir beneficios de parte de Dios por gracia, porque todo lo queremos corresponder. Cuando alguien tiene un gesto para nosotros y nos da un obsequio, la mayoría de nosotros siempre lo correspondemos, ¿sí o no? Nos regalan unos zapatos y nosotros decimos, mira, ¿qué le voy a dar yo? ¿Ahora qué le doy yo? Nos gusta corresponder, no es malo. Pero con Dios no funciona de esa manera. Dios ofrece y da un regalo por gracia. ¿Qué es gracia? Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3. Pero un regalo por gracia es simplemente que yo no merecía el regalo y me lo dieron. No me lo gané, ni lo pagué, me lo regalaron. Y eso se llama gracia. No me lo dieron por guapo, por feo,
No me lo dieron por inteligente o por torpe. Simplemente Dios tuvo a bien otorgarme ese regalo. Y la mayoría de nosotros, la mayoría de los judíos pensaban que la justicia se alcanzaba a través de las obras. Y ellos dijeron, a medida que hagamos obras, nosotros vamos a alcanzar esa justicia que el Señor nos empieza a regalar. Y entonces dijeron ellos, ¿cómo le hacemos? Y empezaron a hacer ritos, sacramentos, empezaron a hacer un montón de rituales que Dios les había pedido en la ley, efectivamente, pero que por ellas no iban a alcanzar la justicia. Esos ritos solamente el Señor se los había otorgado para apuntar al Mesías que había de venir algún día. Y se trataba no de poner nuestra confianza en esos sacrificios, sino se trataba de que ellos entendieran de qué era lo que Dios quería mostrarles a través de esos sacrificios. Y la gente pensó que era literal. Por eso dice que ellos que iban tras una ley de justicia no la alcanzaron, porque creyeron que por la ley de las obras iba a ser alcanzada. ¿Cuántos en la actualidad nosotros no conocemos que hay gente que hace cosas buenas porque cree que así va a alcanzar la salvación hacia con Dios? Y entonces estamos diciendo que la salvación no se alcanza a través de buenas obras, sino que la salvación nosotros la disfrutamos por medio del Evangelio, y en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es revelada. Cuando decimos que es revelada, entonces no estaba al alcance de las personas, estaba velada, no la podíamos discernir, no la podíamos captar, pero se nos quitó un velo de nuestros ojos, y fue de modo que el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, miren, esa justicia de la cual nos enseñó el Señor y les enseñó a los judíos y hablaba de ella, esa justicia ahora nosotros la estamos disfrutando y la podemos disfrutar a través del Evangelio. Por eso el Evangelio son buenas noticias, porque la justicia de Dios lo que quiere transmitir y lo que le quiere decir a las personas es que ahora el pecador es declarado inocente. ¿Qué dije? Que el pecador ahora es declarado inocente. ¿Cómo es que Dios ve a un hombre pecador y lo transforma a un hombre santo? ¿Cómo puede hacer Dios? Porque esto es un estado legal. Ven, hijo. Este hombre, supongamos que él representa a ustedes y a mí, él representa a los hombres pecadores. Él no puede acercarse delante de Dios con sus obras porque para Dios, él es un pecador, no puede acercarse. Juan 8 o 9, 30 y tantos dice que Dios no escucha a los pecadores. Entonces, él es un pecador. Él quiere acercarse a Dios. Él no se puede acercar por sus méritos propios, por sus esfuerzos, por la manera que él piensa o cree que Dios le puede escuchar. No es así, no funciona así. ¿Qué tiene que hacer él? Él se tiene que acercar a Dios a través de cómo Dios ha dispuesto. Pero para que él se acerque, él necesita escuchar primero el Evangelio, que son las buenas noticias. Y por eso decimos que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Dios, él lo ve moralmente y legalmente como pecador. ¿Qué hace el Señor? Entonces ahora el Señor, a través del Evangelio, el Señor dice a todos aquellos que les sea manifestado el Evangelio, que escuchen el Evangelio, la justicia de Dios se va a revelar. ¿Qué es decir? Que la justicia de Dios se hace manifiesta en la vida de Él cuando Él pone su confianza en Cristo Jesús, y entonces Dios lo ve como inocente, como si jamás hubiera pecado. Esa es la buena noticia. Pero venimos de contextos cristianos donde nos han dicho, no. Tú puedes acercarte a Dios y llamar la atención de Dios por tus propios méritos. Y nos han dicho que a través de la música, y nos han dicho que a través de las canciones. De hecho, ¿cuánto tiempo nos dijeron que las rapiditas son las canciones favoritas de Dios? ¿Verdad que sí? Perdónenme, permítanme. ¿Sí o no? Cuando vemos que el culto no se aviva, para empezar hay que definir qué es avivar, ¿verdad? Pero cuando la reunión no se aviva, hermano Andrés, cántatela de Remolineando. Con esa paz, si no nos avivamos. Hace poquito me encontré un disco que dice, la cumbia que le gusta a mi Cristo. ¿En qué se basan o sostienen estas personas que esa es la cumbia que le gusta a mi Cristo? La gente se empieza a sacar sus rollos, hermanos, y empieza a inventarse sus religiones y sus ideas de acercarse a Dios. Ojo, Dios, o como lo dijo Eduardo el viernes,
de quien necesitamos ser librados es quien nos otorga libertad. Quien está airado con el pecador es Dios. Y es el único que puede solucionar el problema del pecador. ¿Quién? Dios. Para que Dios deje de ver como pecador a Dani, solo es a través de que el Señor, cuando decimos la justicia de Dios, estamos diciendo que Dios lo declara inocente. Dios ya no lo ve pecador. Pero ojo, no, cuando yo dije ahorita, es como si jamás hubiera pecado, no es porque no pecó, sino porque alguien pagó por él. Y sus pecados de él fueron transmitidos a otro que ustedes y yo sabemos que se llama Jesucristo. Y Jesucristo le transmite su justicia a él para que él ahora pueda amar, obedecer y someterse en obediencia a Dios Todopoderoso. Por eso, todo esto sucede así, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza, o mejor dicho, cuando nosotros creemos al Evangelio. No se trata de que yo hago algo, se trata de que Dios es el que ofrece el perdón a los pecadores. Gracias. En la antigüedad, los reyes usaban la expresión el Evangelio. ¿Qué significaba la expresión el Evangelio? En la antigüedad las personas decían que Evangelio era, por decir así, salía el ¿cómo se le llama? Pero el hombre que salía corriendo a decirle a el atalaya, gracias, con el pergamino, y llevaba, le decía, ve, anuncia al pueblo y diles esto, que mi hija se va a casar. Eso era una buena noticia, le decían el Evangelio a esas noticias, y llegaba al pueblo el atalaya y decía, pueblo, nación, traigo buenas noticias. La hija del rey se va a casar y todos ustedes están cordialmente invitados y van a disfrutar de la comida. Esas eran buenas noticias, porque el rey no le gustaba comulgar ni sobre todo socializar con los lacayos, con la gente del vulgo. Y entonces el pueblo se regocijaba y decía, el rey va a comer con nosotros, somos invitados, qué bueno. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús está contando una parábola y está narrando que le dice a sus siervos, vayan y hablen, inviten a las personas a estas bodas, son unas bodas, y ya que están en las bodas dice, Señor, pues todavía hay cupo, no hay, faltan hay muchos lugares, y dice, vayan por los caminos, vayan por los vallados, inviten a los mancos, a los pobres, a los cojos, a los desamparados, a todos, y fuércenlos a entrar, díganles que vengan, porque hay una cena. Eso era lo que pasaba en la antigüedad, a eso ellos le decían el Evangelio. El Evangelio era una buena noticia del rey hacia el pueblo. En la actualidad nosotros, por parte de nuestro gobierno, en lugar de escuchar puras buenas noticias, escuchamos malas noticias. En lugar de que el gobierno tenga beneficios para nosotros, al contrario, más cargas noticias. Es que el hombre es pecador y ahora Dios soluciona el problema del pecador a través de Jesucristo. Y dice, no, todo esto se hace vigente y se hace real en nosotros a través de la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos. O sea, no te merecías ser salvo, dice, es un regalo inmerecido el que tú seas salvado, dice. Y no es, por gracia sois salvos, por medio, dice, de la fe. Y esto no es de ustedes, dice Pablo mismo en Efesios. ¿Sino qué, hermanos? Es don de Dios. ¿De quién es el don de la fe? ¿De quién es el don de la gracia? ¿Y de quién es el don de la salvación? De Dios. Es Dios que pone en nosotros. Por eso las personas cuando oyen el Evangelio, para empezar, por eso no son buenas noticias para la gente, porque la gente nunca se ha visto como pecadora. Por eso la gente nunca se ha visto como que ha ofendido a Dios. Es triste escuchar y ver personas que no se han visto como pecadoras. Por eso el Evangelio necesitamos primero anunciarle las aterradoras y malas noticias, para que entonces el Evangelio cobre sentido. Miren a la gente cómo habla. Escuchen a las personas cómo hablan. La gente no se ve como pecadora. La gente cree que como todos hemos pecado, o sea, la gente dice, no, pues ¿quién no peca? Todos pecamos. Entonces como todos pecamos, pues todos vamos entonces a darle duro. No se trata de eso. Con mayor razón, si todos somos pecadores, todos dignamente vamos rumbo a una eternidad sin Cristo.
Con mayor razón, nosotros tenemos la urgencia de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Miren, ¿qué es lo contrario a fe? Eso es lo que nos han enseñado los maestros de la Biblia en la actualidad. ¿Qué es lo contrario a fe? Incredulidad. Ageo 2:4. ¿Me ayudan? Pues ahora, perdón, dije Ageo, es Habacuc. Es a un ladito. Habacuc 2:4, perdón. Ayúdenme. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué? ¿Qué es lo contrario a fe según Habacuc 2:4? Entonces no es incredulidad. Y la gente en la actualidad cree que no necesita de un Salvador, que está bien. Y la gente se mide con el estándar más pecador. No se mide con el más santo. Cuando usted hace un pastel, ¿con quién mide usted si le quedó bueno o malo el pastel? Por ejemplo, Ruby está aprendiendo a hacer comida. Ruby tiene a alguien que le enseña y es la maestra, ¿verdad? O el maestro. ¿Es un chef o chefa? Chef. El chef. El chef le enseña a ella. Y para distinguir ellos si les quedó bien lo que ellos hicieron, la pregunta sería ¿con quién miden que a ella le quedó mal o bien? Con su compañero. La mayoría de nosotros hacemos eso. Nos medimos entre nosotros mismos. Y empezamos a decir, no, yo no soy como Joel, tan pecador, mucho menos como César, no, menos como Andrés. Yo creo que yo ando entre los menos pecadores. Y creemos que el Señor mira como escalafones, ¿da? Pecador 1, pecador B, como estados de pecadores, ¿da? Los pecadores, por favor pásenle acá, los B. No, el Señor ve tanto a un mentiroso. Miren, ¿por qué Ananías y Zafira terminaron expirando en ese momento? Cuando Pedro los confronta con su pecado. ¿Cuál fue el pecado por el cual ellos murieron? Fíjense, la mentira y la codicia, pero por mentirosos Pedro les dijo, perezcan ustedes en ese momento. Por mentirosos, la mentira. Entonces la mentira es tan grave para el Señor como aquel que mató, suicidó o secuestró. Es tan grave para el Señor la mentira como un secuestrador. Es un mentiroso y un secuestrador, el Señor los mira así, miren. Son lo mismo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que somos distintos al peor de allá afuera? Pero lo que nos hace distintos es la justicia de Dios. El que ahora Jesús, o Dios, a través de Jesús, nos declara inocentes como si no hubiéramos pecado, pero a través de la fe, no a través del orgullo. A medida que el orgullo ¿qué hace? Ensalza mis obras, lo que yo he hecho para el Señor. Acuérdense cómo oraba el fariseo. Yo doy gracias, Señor, porque no soy como estos pecadores. Yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana y oro no sé cuánto tiempo al día. ¿Ustedes creen que eso era correcto? Podemos nosotros enorgullecernos, hermanos. Es más, hoy en día la gente se enorgullece por el don de sanidad que tiene. ¿Sabían que ni siquiera es de Él? El Señor se lo otorgó. Él no se lo ganó. Dios en su misericordia dijo, tú tienes este don y se lo dio. Si es que lo tiene. Yo dudo que lo tengan. Porque yo siempre he dicho que las personas que tienen ese tipo de dones deberían de estar en los hospitales orando por enfermos y sanando. No en las iglesias. En las iglesias deberíamos tener predicadores que nos prediquen. Deberíamos tener maestros que nos enseñen la palabra de Dios, no milagreros. Es entonces cuando nosotros entendemos que el orgullo es lo contrario a fe y no incredulidad. Y entonces, cuando yo vengo al Señor y le digo, Señor, reconozco toda carencia para lograr ser salvo. Yo nunca podré alcanzar tu salvación. Y el Señor en su gracia, en su soberanía, en su misericordia, si Él tiene a bien en su voluntad,
puede otorgarme la fe que necesito para confiar en Él. Porque ni la fe es algo que produzco yo. La fe es don de Dios, decía Efesios 2:8, ¿no? La fe es un don de Dios. La fe no es algo que produzco yo, la fe es algo que Dios pone en mí. Entonces, ¿en dónde queda la jactancia? La fe, el arrepentimiento. Dios las produce en mí y Dios me permite ver la justicia en el Evangelio, y entonces a medida que yo entiendo eso, ahora comprendo cuánto significó la salvación del Señor. Les quiero poner un ejemplo en la Biblia de cómo alguien confió en sus propias obras, en sus méritos, y no confió en la palabra del Señor, y cómo nos encontramos nosotros los cristianos a veces de esa manera. Y fe, hermanos, es confiar plenamente en el Señor y reconocer nuestra carencia e insuficiencia de salvación. Miren, vamos a Génesis capítulo 18. ¿Está quedando claro? Miren, les voy a narrar un poquito de esto. El Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Lo saca de su familia. Lo saca de su familia. Y después le dice: fíjate bien, yo te voy a hacer una nación grande. Le promete un hijo. Y a la edad, a la edad de 65 años sale de su familia, de su parentela. Y a la edad de 75 años, a 10 años después, Dios le promete un hijo. Pasaban los años y como Abraham no veía que se cumpliera la promesa, él pensó: quizás debo de poner mi granito de arena, porque todos argumentamos una frase y se la adjudicamos a la Biblia, pero que nunca viene en la Biblia. Bueno, yo me he cansado de buscarla y no la he encontrado. Hay una frase que nosotros los cristianos la usamos: ayúdate que yo te ayudaré. Y no la he encontrado en la Biblia. Por favor, ustedes ayúdenme. O sea, el ayúdate que yo te ayudaré es yo pongo mi parte y Dios pone la suya. Y los cristianos no creemos esa frase, es más, nos decimos: no, cruz, esto yo lo cancelo, lo reprendo, lo ato y lo desato y lo vuelvo a atar, ¿verdad? Los cristianos luego inmediatamente esas cosas le decimos, pero bueno, no creemos la frase, pero la practicamos. Y le decimos a las personas: es que necesitas poner tú de tu parte, es que necesitas poner tú, accede. ¿Qué más le decimos a las personas? Es que necesitas tú también hacer lo tuyo para que Dios haga lo suyo. ¿No suena a lo mismo que esa frase? Ayúdate, que yo te ayudaré. La estamos diciendo, pero con otras palabras. Entonces Abraham, muchos años después, a los 75 Dios le promete un hijo y ve que no llega, y entonces Abraham empieza a entrar como a los 99 años, antes de llegar a los 100. Miento, a los 86 años. Y tiene a bien, dice él: bueno, pues yo creo que hay que ayudarle al Señor, porque el Señor está tardando. Y vamos al capítulo 18. Acompáñenme al verso 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Para entonces, en ese momento llegó el Señor ahí con Abraham y empieza a charlar con él. Le dice: ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad, ¿qué, hermanos? Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué es esto? Creo que ya lo entendió. ¿Y qué hizo Sara? Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo? ¿Saben lo que estaba diciendo Sara con sus palabras en español? No solamente ya no puedo tener hijos, sino que incluso en la actualidad, el pensar estar íntimamente con mi marido ya ni siquiera me causa placer. Y ella estaba diciendo: ¿yo podré tener otra vez deleite en eso? Mírenme qué edad tenemos. Versículo 13 o 12.
Y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Verso 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y bien, al final nosotros sabemos de la historia que ellos no confiaron a la palabra del Señor. Y Sara le da el consejo a su marido para que se allegue a su sirvienta o su esclava y entonces tengan relaciones y venga un hijo en medio de ese matrimonio o de esa relación. Todos conocemos que viene Ismael, hijo, producto, fuera del matrimonio. ¿Qué pasó? Abraham no confió. Abraham no le creyó a Dios. Confiar en que la salvación que nos ha sido otorgada es a través de la justicia de Dios revelada, pero por medio de la fe, es solamente echarnos a los brazos de Cristo y confiar que Él me ha salvado, que yo no hago nada. Hermano, pero que el bautismo, espérenme, el bautismo es un reflejo, es un simbolismo de lo que ya hizo Cristo en mi vida. Por eso me bautizo. No me bautizo para ser salvo, me bautizo porque ya soy salvo. ¿Explico? No me bautizo para ser salvo, me bautizo porque ya soy salvo. Porque la enseñanza era bautízate. Miren, nos enseñaban algo bien raro, bien torcido. Nos decían, bautízate y serás salvo. Y luego ya se bautizaba la persona. Ya estoy en el cielo, ya me bauticé. Le decían, ¿ya hablaste en lenguas? No, entonces no eres salvo. Y se le bajaba la pila al hermano y decía, entonces ¿ahora qué tengo que hacer? Necesitas hablar en lenguas. En lenguas, sí, pero no sé. Pues aprende. Y ahí estaban allí somiéndole la cabeza hasta que un día hablara en lenguas la pobre persona. Y ahí estaba él manipulando y di aleluya muchas veces, aleluya, 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 y se te va a trabar la lengua y aleluya. Y ya terminaba la hermana diciendo, y medio ahí, yo creo que ya llevaba 2 o 3 horas la persona ahí hincada y aleluya, aleluya, y empezaba a decir una tontería después de decir aleluya muchas veces, hermanos. Hagan el intento y luego obviamente con intensidad hágalo fuerza y eso, y hasta uno se marea, se empieza uno a sentir así como cansado y le empieza uno a adjudicar ese tipo de síntomas a algo que no es Dios. Y entonces ahí se empieza a trabar y ya hablaste en lenguas, gloria a Dios. Y a la persona, ahora sí ya soy salvo. Y le dicen, ahora ya no peques más porque tu salvación la puedes perder. Entonces también se pierde, y luego peca y dice la persona, no, ya perdí mi salvación, ya no voy a ir a la iglesia. Fíjense, el escalafón que nos enseñan en esas iglesias, hermanos, para tenernos controlados. La salvación es una vez y para siempre. Y Cristo Jesús la ganó en la cruz del Calvario. Y no es endeble, nada puede hacer perder esa salvación. Porque si yo digo que tal pecado hace perder la salvación, entonces yo estoy diciendo que ese pecado es mayor que el regalo que Dios me ha dado. Más Dios es de los que da un regalo y no los quita, ¿eh? Él no es como Kiko, dame mi pelota. Romanos 11:29, ¿no? Si no me equivoco, dice eso. ¿Sí lo tienen? Fíjense bien cómo dice. Vamos a leerlo. Yo quiero que lean ustedes su versión y luego lo leemos acá arriba. ¿Cómo dice ahí? 1, 2, 3, léanlo ustedes allá en su Biblia. Irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Miren cómo dice acá arriba. Ayúdenme todos. Entonces, cuando el Señor me llamó, el llamamiento que Él hizo a mi vida es que irrevocable. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que no se quita, que no se pierde, no es inseguro. Si el Señor hizo un llamado a mi vida y Él me dijo, tú eres salvo, tú eres mi pueblo, dice ¿cómo dice San Juan 10? El Señor conoce a sus ovejas y oyen su voz. Así que el Señor dio la vida por sus ovejas. Es una oveja que hoy está entendiendo que es salvo por gracia, a través de la declaración de justicia de Dios que hizo. Oiga,
La salvación le costó a Cristo, no a usted. Usted no pagó nada. Usted solamente se dejó querer y apapachar por Dios. ¿Cómo no estimar, cómo no amar el regalo de la salvación que fue recibido a través de Cristo? ¿Cómo no decir, Señor, yo no sabía esto, ahora soy tuyo, ahora soy parte de tu pueblo, ahora no me gané esto, no lo merecía, no lo busqué porque tampoco lo buscábamos, hermanos. Es verdad, estábamos a gusto pecando donde andábamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos causaba placer pecar ahí donde andábamos. Estábamos a gusto. Decíamos, no, a mí no me hablen de eso, eso es para los jóvenes. Hiciéramos a alguien ya adulto, no, hiciéramos a alguien joven, no, eso es para los ancianos, para mí no. No es que el Señor tiene misericordia de nosotros. Y en su gran bondad, Él decide otorgar salvación a todo aquel que pone su confianza en Él. Y dice, es tuyo. Entonces, esa salvación está condicionada a la fe. Usted es salvo si usted confía plenamente en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ojo, está otro el que se va al extremo, el que entonces deja de hacer obras porque le dijeron que las obras no salvan. Oiga, las obras no salvan, pero las obras son la evidencia de que soy salvo. Ay, hermano, ya me revolvió. No, tiene sentido. Si hago obras, hermano, ¿puedo ser salvo? No. Entonces ya no voy a hacer obras, entonces no es salvo. Hermano, pero yo hago obras y me gusta hacerlas y no las hago para ganarme la salvación. Así es, porque usted es la evidencia, con lo que hace es la evidencia de que usted tiene salvación. ¿Se acuerdan la suegra de Pedro cuando el Señor oró por ella y la sanó y le dijo, levántate? La mujer dice que inmediatamente después de ese momento la mujer comenzó a servirles. Empezó a dar evidencia de su vida nueva. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si a alguien le debo algo le pago cuádruple? Y Jesús dice, hoy ha llegado. ¿Por qué Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación? Porque Zaqueo comenzó a dar evidencias de su salvación. ¿Sentido? Somos salvos por lo que Jesús hizo. Hago obras porque ya fui salvo. Tito 3:5. ¿Bien? ¿Lo tienen? Ayúdenme a leerlo, miren. Despacito, no llevamos prisa. Oigan qué dice, lo primerito. Nos salvó. Entonces, ¿alguien puede ser salvo desde ahorita? O sea, vivo ya, ¿alguien puede dar testimonio de que es salvo? Nos salvó. Oigan, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no nos salvó porque nosotros hicimos obras. Dice, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que esa salvación no solamente es externa, legal, de declaración de justicia, sino que también esa salvación es interna. El Espíritu Santo dentro de nosotros hizo una especie de ¿qué? De lavamiento y nos regeneró. Por eso ahora ya no se nos antoja pecar. Por eso ahora ya no nos causa placer irnos a enlodar, porque Él ahora en nosotros cambió algo dentro. Somos nuevas criaturas. Ahora yo digo, me salvó. Pero no porque yo hice algo, sino porque es su misericordia. 1:4. Versículo, hermanos, a mí me vuela la cabeza, me deja extasiado.
para que fuésemos. ¿Para qué nos escogió, hermanos? Para que fuésemos ¿qué? Y otro actor. El Señor lo escoge, no solo lo escoge, lo ama. Y una vez que lo ama, lo salva. Es decir, lo aparta dentro de todo el mundo, lo trae a Él, lo limpia interiormente. ¿Y para qué lo aparta? Dice el versículo, para que Él sea ¿qué? Santo y sin mancha. Él no puede lograr esa santidad si no está Cristo en su vida. Y Él va a lograr ser santo y sin mancha a través de Jesús en su vida. Ahora en su caminar a Cristo, ahora en su caminar en Cristo, ven para acá Edgar, en su caminar en Cristo, Él probablemente va a caer 1, 2, 3, no sé cuántas veces, pero Él fue escogido para ser salvo. Y dice Filipenses que Él perfeccionará la obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. ¡Wow! Muchas veces no podré caminar, muchas veces me tropezaré, muchas veces seré débil, pero Él me fortalecerá y me va a decir: no temas, yo te escogí, eres salvo, estás seguro en mí, eres mío, yo te ayudaré en tus debilidades, no temerás, porque no te desampararé ni te dejaré. Somos de Él. Pero a todo aquel que pone su confianza en Él, esto se hace real en su vida. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra hay. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre. Nuevamente, vamos a decírselo. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre, que nos puede perdonar, que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, la sangre. ¿Qué te da otro corazón? ¿Qué te da otro corazón? Y te hace a mí. Fíjese, la sangre de Jesús nos reconcilió con Dios. La sangre de Jesús fue el pago para que usted y yo pudiéramos estar delante de Dios bien y sin reproche. Es la sangre. Más que usarla como la sangre de no sé qué, más que eso, la sangre de Cristo es suficiente para darnos acceso delante de Dios. La sangre de Jesús es el medio por el cual usted y yo adoramos. Mire, Hebreos 10:19, ayúdame. Hebreos 10:19. ¿Sí? Ayúdenme. Así que,
Hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Usted y yo podemos tener acceso a Dios, acercarnos a su presencia, entrar a su presencia por el acceso, por la llave. ¿Quién? ¿Qué es la llave? Cristo. La sangre de Cristo es el acceso para que usted y yo podamos entrar a Él. ¡Qué bendición!, ¿no cree? Que ahora su justicia nos es depositada y que ahora podemos entrar a Él confiadamente porque Él ya pagó mi salvación para poder disfrutar de los deleites y de las riquezas de su gracia. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe qué? Yo aprovecharía aquí, es el tiempo para dar un grito de júbilo. Yo aprovecharía aquí para brincar y danzar. Porque sí danzamos, y sí gritamos, pero por motivos correctos, que es la gloria del Eterno en nosotros. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a cantar con Pau, ¿le parece? Vamos a decirle que nos puede. Nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús, la sangre que te da otro corazón, que te da otro corazón y te hace amigo de Dios. Solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, vamos a decírselo. Gracias por la cruz. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Solo de Jesús, la sangre. Gracias por la cruz, dígaselo. Gracias por la cruz. Oh, gracias por la cruz. Solo de Jesús, la sangre. ¿Por qué no agradece ahí en su lugar y le dice: Señor, gracias por haberme salvado? Gracias por haberme escogido. Es motivo de gozo y de alegría porque ahora somos de Él. Me salvó, dígaselo. Él me salvó y ahora soy de Él. Él me salvó. Soy de su propiedad. Soy de sus escogidos. No porque algo hice yo, porque yo tenga algo de valor, sino porque Él es rico en misericordia, porque Él es grande en amor y me demostró su perfecto amor en la cruz del Calvario, tomando mis fechorías, tomando mis pecados y haciéndome ahora suyo. Y ahora prometió no solo en salvarme, sino limpiarme y hacerme cada día mejor para el día de Jesucristo. Porque es Él quien produce el querer como el hacer en su buena voluntad. Gracias, Jesús. ¿Qué nos puede? ¿Qué nos puede perdonar? ¿Qué nos puede completar? Solo de
¿Qué te da otro corazón? ¿Qué te da otro corazón? Y te hace amigo de Dios, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. ¿Se acuerda de aquella mujer que tenía su moneda perdida? ¿Sí se acuerda de esa parábola? Que no encontraba su moneda. Y dice que cuando la encontró, se puso feliz y fue a decirle a todos sus vecinos que la había encontrado. Creo que cuando nosotros nos encontramos con la luz del Evangelio, cuando nos encontramos con la palabra que otorga salvación y esperanza, no podemos quedarnos ahí apáticos y callados e indiferentes y diciendo, esto es solo mío. No, la agarramos y la llevamos a todos los nuestros. ¿Se acuerdan cuando ese gadareno que se subió a la barca con Jesús y quería irse con él y dijo, no, bájate de la barca y ve con todos los tuyos y cuenta las grandes maravillas que Dios ha hecho contigo? Creo que esa es ahora nuestra misión, hermanos. Creo que ahora ese es nuestro objetivo, ir con los nuestros, ir a los de nuestro alrededor, ir con nuestros vecinos, ir con nuestros amigos, ir con todos aquellos que amamos. Ahora nosotros ir y decirles, mira, te traigo una buena noticia, te traigo ahora una noticia que te va a otorgar salvación. ¿Y qué es? Es que Cristo Jesús murió por tus pecados y por mis pecados para que tú y yo pudiéramos estar delante de Dios. Pero ahora necesitas admitir y reconocer que has fallado, que eres un pecador y que así como vives vas rumbo al infierno. Y si el Señor tiene gracia y misericordia, le otorgará fe, arrepentimiento y vida nueva. Pero usted predíquelo como si fuera el último día que tendrá de existencia. Dese al Evangelio. De sus vidas, póngale las mejores ganas, porque aparte de eso, fíjese bien, escuche, somos embajadores y estamos representando aquí en la tierra un reino espiritual y debemos de hacerlo de la mejor manera y de la más digna manera de hacerse.